Estaba tardando para abrir el programa, pero lo he titulado Desechando a Dios de mi vida. O sea, expulsando, no aceptando el consejo de Dios. Pablo, hermanos, en su carta a los romanos, les dice a los creyentes, como no aprobaron tener a Dios en cuenta en sus vidas, Dios los desechó, se apartó de ellos. Vamos a leer hasta el versículo 32 en el mismo capítulo. Dice el 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad y avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto fraternal, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. En el mundo, hermanos, hay muchos se preguntan, ¿por qué tanta maldad? ¿No has escuchado esta pregunta? Dicen, ¿por qué tanta maldad? Ya no hay sensibilidad humana. El hijo contra el padre contra el hijo, y se quitan la vida. Por X o Y razón, algunas veces por herencias, por celos, envidias, iras, contiendas, pleitos, asesinatos, hermanos, que hoy están a la orden del día, donde una persona mata a 15 a 20. Y la gente se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Dónde está Dios? Dice, ¿existe Dios? Y algunos dicen, pues no hay Dios. Es que si hubiera Dios, Él parara todo este asunto. Ya, se tiene que acabar la maldad. Y se preguntan. Y no hayan respuestas. Llegan en la conclusión de que Dios no existe o que Dios no es el Dios que dicen, porque es un Dios de amor. Entonces, dicen todavía, hermanos, se atreven a blasfemar en contra de Dios. Entonces, si Dios es amoroso, ¿por qué permite todas estas cosas? ¿A dónde está Dios? Las guerras, las muertes, tanta maldad en el mundo. ¿A dónde está Dios? Otros dicen que no existe. Y muchos hermanos, es triste decirlo, se han cansado porque Jesús no viene. Han llegado a la conclusión de que no hay. Mi abuelo, mi papá y ahora la tercera generación, y Jesús no viene. ¿A dónde está? Mas estos ignoran, hermanos, que Dios extiende su misericordia hasta en nuestros días. No es que Dios se olvide de su creación. Quien se ha olvidado de Dios, hermanos y hermanas, es el ser humano, la creación. Y la maldad ha venido porque no han tenido en cuenta a Dios en sus corazones, en sus mentes. Y han desechado, han reprobado todo lo que tiene que ver con Dios. Y ahí el problema, hermanos, de la maldad de hoy en día. No es que Dios sea el culpable. Es porque el ser humano, hermano y hermana y amigo, ha tomado la decisión de no tomar en cuenta a Dios. Porque no hay cabida. Porque todo lo que Dios pide o quiere que se haga va en contra del deseo de la carne, por lo cual no hay un lugar, siquiera pequeño, en el corazón del ser humano. Porque ha decidido desechar, rechazar todo lo que tenga que ver con Dios.
El ser humano, hermanos, ha venido a ser semejante a un hijo rebelde, donde el padre con amor quiere corregir, le advierte, le dice. Y Dios nos advierte y nos avisa del castigo eterno a través de las Sagradas Escrituras. ¿Qué pasa, hermano, hermana y amigo, cuando el padre de familia le dice a su hijo: no toques el fuego, no te acerques, te vas a quemar? Y el niño no hace caso. Papá se da la vuelta o pone la mirada en otro lado, o mamá, y va y mete la mano. Luego, cuando siente las consecuencias de no haber hecho caso o de haber desechado el consejo o la advertencia, es muy tarde. A veces es una quemadura leve, pero cuando es grave, hermanos, terminan en el hospital con llagas y pasan días. Y esto es la consecuencia de haber desechado, obviado, haber hecho caso omiso al consejo que se le dio. El pecado que ha sobreabundado en este día, hermanos, hasta el día de hoy, es porque el ser humano ha decidido desechar a Dios, hacer caso omiso, apartarse de todo lo que Dios manda. A través de las Sagradas Escrituras nos damos cuenta de cómo es el hombre quien se aparta una y otra vez de Dios. Desde el principio, hermanos, el primer hombre que estuvimos estudiando hoy, el hombre de carne, que representa a Adán. Fue una hermosa clase. Ahí viene, hermanos, cuando la serpiente engaña a Eva y le pone este pensamiento, le proyecta algo codiciable en cuanto a aquel fruto que no debían de comer. Eva, hermanos, decidió en su corazón no tomar en cuenta la advertencia de Dios. Y fue tras lo que vio. Ahora, algo interesante, hermanos, que debemos de aprender de esto es de que la serpiente, es el enemigo, la serpiente antigua, solo puso la idea, implantó. En ningún momento forzó a Eva y le tomó la mano para tomar aquel fruto, para ir en contra de Dios, sino que fue personalmente la decisión que tomó de llevar a cabo aquel acto que consumó la rebeldía en contra de Dios. Y a esto se le llama el libre albedrío. Cada quien es libre, hermanos, de hacer lo que quiera con su vida en esta tierra. Si quiere, cree en Dios. Si no, no. Si quiere, obedece sus mandamientos. Si no, no. Usted y yo somos libres. En una ocasión me dijeron a mí: oh, tú no celebras cierta fiesta pagana. No, es que tu religión no te lo permite. Están equivocados. No es que la religión no lo permita, es porque no es agradable ante Dios. Y el individuo es quien decide, que toma la decisión si obedece o no obedece, si acata el mandamiento o no. Desde el principio, hermanos, tenemos la desobediencia, tenemos el libre albedrío, donde Dios le da al ser humano la oportunidad de escoger entre el bien o el mal. Y cada decisión va a tener su consecuencia. Y una de las consecuencias de ellos fue esta. Como no decidieron tomar a cuenta en Dios en sus vidas, como desecharon a Dios, ahora están llenos de pecado. Dios los entregó a su mente reprobada. A través de los tiempos, hermanos,
de los estudios bíblicos hemos aprendido de cómo Dios le prometió a Abraham darle una mejor tierra. Como nuestro hermano hacía referencia, por fe aquel hombre salió con todas sus pertenencias y decidió obedecer, decidió aceptar. Mas sin embargo, hermanos, luego de que Dios cumplió su promesa, el pueblo de Israel fue inconstante. De hecho, desde el camino a Egipto, el ser humano, hermanos, siempre ha reprobado, rechazado la misericordia de Dios. Dios envía a Moisés, hermanos, para salvar a aquel pueblo que había crecido en gran manera, como se lo prometió a Abraham. Y los lleva al desierto, cruzan el Mar Rojo. Ya iba Faraón con sus 600 hombres de a caballo, que quedaron muertos en medio del Mar Rojo. Y el pueblo de Israel caminando para aquella tierra que Dios prometió a su padre Abraham. Pero en el camino, hermanos, se encontraron con dificultades, donde no aceptaron el trato de Dios para con ellos. Y empezaron, hermanos, a murmurar. Ya estamos cansados del maná, solo maná. Estábamos mejor allá en Egipto. Teníamos puerros, frutas, de todo. ¿Por qué no nos dejaste morir allá? Estábamos bien. ¿Nos has traído para morir aquí en el desierto? Murmurar contra Dios, hermanos, es rechazar lo que Él nos ofrece. Esto era lo que el pueblo de Israel hacía, rechazar la bendición de Dios. Y en su pensamiento quería regresar. Añoraban aquello que tenían. Preferían estar, hermanos, bajo esclavitud, bajo órdenes de Faraón, bajo trabajos arduos, que recibir la bendición de Dios, la libertad que les estaba dando. Esto es, hermanos, lo que la humanidad prefiere, ir tras sus propios caminos, que los llevan a la perdición, a la muerte, a la condenación, antes que aceptar a Jesucristo como su Salvador. El camino, hermanos, es ancho, que lleva a la perdición, pero angosto el que salva el alma. Quien decide, hermanos, es el ser humano. Si acepta el consejo y acepta la bendición de Dios, la vida eterna, o la rechaza en sí. Y no es que el Señor se tarde, hermanos, porque cuánto tiempo ha pasado desde que hizo la promesa que regresaría el Hijo del Hombre. Sino que es paciente, dice, porque quiere que ninguno se pierda. En el segundo libro de Pedro dice, capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí está la respuesta, hermanos, de aquellos que se preguntan en el mundo, ¿en dónde está Dios? ¿Por qué no actúa? Porque Él tiene misericordia, hermanos, y quiere que todos, aun los que estamos dentro, que no estamos caminando conforme la palabra de Dios, nos arrepintamos. Para todos aquellos que llevan una doble vida, Dios quiere que se arrepientan, que ya no rechacen al Señor en sus vidas.
Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dios, hermanos, a través de su misericordia nos ha llamado por medio de su palabra. Y ha usado personas, hermanos, que nos han evangelizado. Mas, sin embargo, hermanos y hermanas y amigos, Dios no ha forzado a nadie a que le obedezca. Porque su misericordia es tan grande. Y aquí viene el libre albedrío, hermanos, como decía. Cada quien es libre de hacer con su vida lo que quiera. Si quiere, obedece, si quiere, no obedece. Pero las consecuencias van a venir. Si desechamos, hermanos, el consejo divino de Dios en nuestras vidas, seremos juzgados por nuestras propias decisiones. Y entonces vendrá el juicio. Mas, sin embargo, antes que venga el juicio de Dios, dice la palabra que es necesario que la palabra sea predicada en todo el mundo. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué es necesario que la palabra sea predicada? Y que llegue hasta el último rincón del mundo, para que no haya excusa de que no supo, de que nadie le dijo. Es necesario, hermanos, que llegue la misericordia de Dios al corazón del ser humano. Hoy en día tenemos, hermanos, muchas ventajas que antes no había. Tenemos las plataformas por internet. Tenemos Facebook, YouTube, Instagram, que pueden ser usados de una buena manera para hacer llegar el mensaje. Es necesario, hermanos, que el hombre tenga esa oportunidad de escoger, elegir, aceptar el consejo o desecharlo. Para que en el día del juicio, hermanos, no haya excusa, sino que por cuanto desechó a Dios de su vida, recibirá el castigo. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y aún así muchos no creen, hermanos. Mas, sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que aún por medio de las cosas que vemos, es el testimonio de Dios. Hay un canto que dice que los cielos nos cantan. El libro de Salmos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea que excusa no va a haber. El problema es quien decida desechar a Dios o no aceptar el evangelio de salvación. Será condenado por cuanto no aceptó, por cuanto rechazó. Dios hizo, hermanos, una promesa a Abraham, la cual cumplió a cabalidad, a su debido tiempo. Primero tenía que multiplicarse su descendencia, y se multiplicó en Egipto. A su debido tiempo, hermanos, Dios envía a Moisés a liberar a aquel pueblo numeroso. Y comienza un camino, hermanos, muy difícil por el desierto, donde el pueblo de Dios, Israel, decidió desechar a Dios en sí. Cuando no aceptó la misericordia de Dios, murmuraba por todo. Tenía sed, tenía hambre, ya estaba cansado de comer lo mismo, aburrido.
queremos carne. Y Dios escuchó esta murmuración y le dijo al pueblo de Israel, os daré carne por 20 días. Y trajo por medio de los vientos del desierto las codornices. ¿Y qué pasó? Dios dijo, les daré de comer carne por 20 días. Pero como el ser humano, hermanos, siempre es avaro, quiere más. Dice la palabra de Dios que amontonó codornices. No se conformó con tomar lo que necesitaba para el día, sino que amontonó más. Y la ira de Dios fue sobre ellos. Dice la palabra de Dios que no habían terminado apenas de masticar la carne, aún estaba en los dientes, por así decirlo, literalmente, cuando fueron consumidos por el fuego. Dios dice, hermanos, que esperemos con paciencia, que obedezcamos. Pero el ser humano dice, no, yo voy a hacer lo que mejor me parece. Dios dice, no mientan. Pero el ser humano se deleita en la mentira. Y rechaza así a Dios en sus pensamientos. Toda aquella generación, hermanos, que debía de haber entrado en la tierra prometida, no entró. Solo entró Josué y Caleb, por cuanto permanecieron firmes, confiaron en la promesa divina de Dios. Y todos los demás, dice la palabra de Dios en el libro de Corintios, se sentaron a fornicar y cayeron como 3,000. Toda esa generación, hermanos, que salió incrédula, quedó postrada, por cuanto decidió abandonar la promesa de Dios. Desechó a Dios en sí de sus vidas y no aprobaron lo que Dios les daba, ni el camino, ni la comida, ni aprobaban que Moisés los dirigiera, ni eso les parecía. El hermano de Moisés y la hermana murmuraron contra Moisés. ¿Qué acaso no somos como él? O sea que todo lo que Dios hacía era reprobado. Nada era bueno. Nada les parecía. Y hasta el día de hoy es lo mismo. Lo que Dios manda, hermanos, para el ser humano es aburrido. Allá en el mundo dicen, de lo que te estás perdiendo. Porque ellos se deleitan en el pecado. Porque han decidido rechazar a Dios. No tomarlo en cuenta, como dice nuestro versículo. Más bien Dios los ha entregado a todo lo que es pecado. Saúl, hermanos, en su capítulo 15, fue desechado por Dios. Esta era la clase que nos tocaba el miércoles por condiciones climáticas y no pudimos. Algo tan pequeño, hermanos, que Dios le pidió a Saúl. Los miércoles estamos estudiando el libro de Samuel, de cómo Dios escogió a Saúl dentro de la tribu más pequeña y lo engrandeció. Lo puso por rey cuando el pueblo de Israel pidió rey. Y luego, hermanos, Dios le da una orden a Saúl, que extermine a los amalecitas, por cuanto aquellos hombres, hermanos, se opusieron al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan por medio de Balán y Balac? ¿Qué pidieron? Maldición. Y Balán bendició, porque no podía maldecir algo que Dios ya había bendecido. Y Dios, hermanos, le da la orden a Saúl a que destruya a este pueblo, por cuanto se opuso a la voluntad de Dios. Y ahí va Saúl, hermanos, y su ejército a llevar a cabo la palabra de Dios, a destruir a este pueblo, los amalecitas. Pero ¿sabe qué pasó? Saúl no cumplió con lo encomendado. Fue, hermanos, y acabó con todo el pueblo, mas sin embargo tomó lo mejor del botín, el ganado, los corderos,
las joyas preciosas. Y esto fue abominable para Dios. ¿Y saben qué pasó? Dios lo desechó por cuanto no llevó a cabo al pie de la letra lo que Dios le pidió. ¿Se da cuenta, hermano? Algo tan pequeño, una decisión personal, me puede llevar ante Dios a ser desechado. Por cuanto es el ser humano el que decide si acata la orden, si obedece o no obedece. Las consecuencias vinieron, hermanos. Saúl fue apartado y vino David en su lugar. Dios toca, hermanos, la puerta de nuestros corazones y amigos. Dios quiere habitar en usted y en mí. Dios quiere entrar y morar por medio del Espíritu Santo. Mas soy yo la primera persona que decide si le acepto esa invitación, si acepto lo que Él tiene para mí. Una mejor vida junto a Él por la eternidad o la condenación eterna, dice, donde el fuego no se acaba, el gusano no muere. Están las dos. Depende de mí si tomo la buena o la mala. Y aquí entra, hermanos, el libre albedrío, donde Dios no fuerza a nadie, sino que da la opción personal. Si yo decido seguir a Cristo, entregar mi vida, reconocer mi estado pecaminoso o no. El libro de Apocalipsis, hermanos, capítulo 3, versículo 20. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En pocas palabras, hermanos, Dios quiere habitar en su vida. Dios quiere ayudarle a hacer el cambio. Dios quiere, hermanos, que usted reciba la bendición de Él por medio de la promesa que Él ha hecho. Una vida eterna allá con Él. Y Él toca la puerta para ver quién abre, quién ablanda su corazón. Pero es el hombre el que decida, hermanos, si acepta la invitación o la rechaza. Las consecuencias vendrán, hermanos, a nadie vamos a poder engañar. Hay quienes, hermanos, se atreven a llevar a una doble vida aún dentro del cristianismo. Y sabe que lo logran. Logran engañar a los hermanos, a la hermandad, pero a Dios no. Porque deciden rechazarlo. Conocen la verdad. Saben lo que es bueno, pero lo aborrecen. Esto sucedió, hermanos, con el pueblo de Israel al principio y durante todo el relato bíblico. Se les dio, hermanos, las leyes para que tuvieran una mejor vida, para que hubiera paz entre ellos. Había reglas hasta morales. Lo que hoy hay en día, hermanos, es un reflejo de aquello que se le dio a los judíos. Las reglas humanas tienen unos rasgos bíblicos, donde el que daña la propiedad ajena la paga. Y esto está en la Biblia también. Todo aquel que dañaba la propiedad ajena tenía que reponerla. Las leyes terrenales, hermanos, también nos enseñan y han sido puestas para castigar a todo aquel que las quebranta, para el malvado. El ser humano aún tiene la oportunidad de escoger. Si yo robo y soy capturado, me atengo a las consecuencias. Nadie obliga a nadie a hacer nada indebido. El ser humano toma la decisión, la regla está puesta, es claro que quien mata a otra persona
pagará toda su vida en la cárcel. Pero el individuo toma la decisión de hacerlo o no hacerlo. Y las consecuencias vendrán sobre él. Lo similar pasa, hermanos, con la palabra de Dios. A través de las Sagradas Escrituras, Dios nos muestra su misericordia, su amor. A través de los sermones, las predicaciones, los mensajes, las clases bíblicas, Dios nos amonesta a andar rectamente en sus caminos. Quien al final, hermanos, decide si acepta el consejo es el individuo en sí, es la persona. No es que Dios sea malo, no es que Dios se haya olvidado de su creación, sino es el ser humano quien se ha olvidado, que ha rechazado, no ha aceptado el consejo de Dios. Tenemos otro ejemplo también, hermanos, de la mujer de Lot, muy conocido. ¿Qué pasó con ella? Se convirtió en estatua de sal. Lot, hermanos, se fue a vivir en un lugar donde le pareció hermoso para sus ojos. Cuando se aparta de su tío Abraham, Lot escoge el campo verde, lleno de pastos. Pero ese lugar, hermanos, estaba lleno de pecado. Abraham escoge el otro lado donde era un desierto, donde no había nada en apariencia. Pero la bendición de Dios siempre estuvo con Abraham. El ser humano se deja llevar por la vista, por lo que ve, no por lo que Dios ofrece, porque no se puede ver. Yo creo que si hubiera un gran castillo, hermanos, llenos de oro, como muchos lo tienen, y con todos los lujos, yo creo que eso llamaría a la gente. Lot escogió, hermanos, el lugar equivocado y se fue a vivir a un pueblo lleno de pecado, corrupto. Y Dios condenó a aquel pueblo, Sodoma y Gomorra, porque el pecado era tanto que llegaba hasta la presencia de Dios. Y Dios decidió acabar con esto. Y consumó aquellos lugares con fuego y azufre. Pero dice que el corazón de Lot, que era justo, se entristecía a ver el pecado. Y el justo Lot fue librado porque nunca se apartó de Dios. Porque no fue tras el mundo, no hizo lo que todos los de Sodoma hacían. Permaneció firme. Y Dios le permite ser rescatado por medio de aquellos ángeles que envió. Pero le dice, sal y no mires hacia atrás. Ahora, una orden tan pequeña, hermanos, qué difícil es esto. Como que alguien le diga, vaya y no mire para atrás. Se oye fácil, ¿no? Bueno, no mirar para atrás, solo camino para un solo lado y no voy a voltear. ¿Pero qué pasó? La mujer de Lot miró para atrás. Rechazó el consejo de Dios, en pocas palabras. Hizo caso omiso. ¿Qué quita que mire para atrás? Nada. Era una recomendación. Pero no la aceptó. La rechazó. Hay dos razones, hermanos, por las cuales la mujer de Lot volteó la mirada atrás. Una de las razones, la más fuerte, pudo haber sido sus bienes, la vida que había construido por muchos años, su ganado, todo lo que había dentro de su hogar, vestidos preciosos, los que le servían, ovejas, su casa. Quiso ver una miradita, la última, antes de que se consuma. Y esto le bastó, hermanos, para recibir la condenación, la misma condenación que todos nosotros. Como algo tan pequeño, hermanos, insignificante, la decisión nos puede llevar
nos puede acarrear el juicio de Dios. Otra razón, otro motivo, hermanos, pudo haber sido la curiosidad. Vamos a ver qué pasa. Y sabe que muchos hermanos y hermanas se alejan del reino de los cielos por ver qué pasa en el mundo, por ir a experimentar un poquito y luego regreso. Pero ¿sabe qué pasa? Se quedan allá, porque voltean la mirada. Conocen que es malo, pero van y lo hacen, y lo buscan, y se quedan estancados en aquello. El pecado, hermanos, el día de hoy es incesante y no cesa. Porque Dios es misericordioso. Porque si Dios fuera celoso y severo como en la antigüedad, yo creo que muchos de nosotros ya hubiéramos caído postrados. Porque a veces rechazamos a Dios aún con nuestra mente, ¿sabe? ¿Sabe que se le puede fallar a Dios aún con la mente? La mujer de Lot se imaginó y pensó en todo lo que tenía ya. De cierta manera lo anhelaba tanto que volteó la mirada. Muchos aún dentro del redil, hermanos, anhelan tanto aquello que vivieron o que tuvieron, que a veces pasan horas pensando en aquello y todavía se deleitan en ello. Dicen por ahí que pensar en aquello es vivir el momento. Es como regresar en el pasado y de cierta manera anhelarlo una vez más. Cuando sabemos que esto es malo ante Dios, tenemos el entendimiento. Mas sin embargo, hermanos, lo hacemos a veces. A través de los tiempos, hermanos y hermanas y amigos, el ser humano ha aprendido a perder la insensibilidad al pecado. Se ha vuelto tan normal, hermanos, que hoy en día el pecado es común y quien la practica es lo mejor. Yo no sé si le ha pasado a usted, hermano o hermana, de que le dicen, no, de lo que te estás perdiendo. Si esto es lo mero bueno. A veces, hermanos, pasan cosas y noticias donde personas que encuentran dinero en una maleta, lo primero que hacen es acudir a las autoridades y decir, me encontré esto. ¿Sabe que el pensamiento del ser humano dice, no, de lo que te perdiste lo hubieras agarrado y fueras millonario? ¡Qué tonto fuiste! O sea que hacer lo correcto es malo, es una tontería. Es más sabio, hermanos, quedarse con lo que no es suyo. Así está el mundo de perdido. Es mejor hacer lo malo que lo bueno. Así está el pensamiento del hombre hoy en día. Corrompido por cuanto no ha tomado a Dios en su vida. Ha decidido desecharlo. Y a lo malo le llaman bueno. Y a lo bueno le llaman malo, aburrido. El creyente, hermanos, que desecha a Dios de su vida, no sabe que se precipita a la condenación y que no hay vuelta de hoja. Las consecuencias, hermanos, son más severas, ¿sabe? Porque si conociendo la verdad yo doy marcha atrás, no es lo mismo que aquel individuo que no ha conocido la palabra de Dios. Porque por cuanto yo conozco la verdad y decido retroceder, es como querer crucificar una vez más a Dios, a Jesús. Es pisotear la sangre. Muchos hermanos, es triste lo que voy a decir, pero se han alejado de Dios con un pensamiento donde voy a ir por un momento, luego regreso. Pero sabe que ya no regresa. Porque es atrapado, hermanos, por todo lo que el mundo ofrece.
Dios, hermanos, nos da la oportunidad de salvar nuestra alma. Y nos enseña, hermanos, a ser justos, a ser rectos, a que hablemos verdad, a que no haya mentira en mis labios, a que mis ojos no miren lo que no deben de mirar, a que mis manos hagan lo bueno, que sean ocupados de una buena manera. Pero soy yo el que decide si hago lo bueno con este cuerpo o hago lo malo. Dios nos advierte, hermanos, que ni los fornicarios, ni los mentirosos, ni los ladrones, ni hechiceros heredarán el reino de los cielos. Pero soy yo el que decido si acepto obedecerle o no. La regla está puesta, hermanos. El camino es ancho para la perdición. En el libro de Corintios, primer libro de Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 10, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, miren, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero quien decide, hermanos, practicar estas cosas con pleno conocimiento de Dios, desecha a Dios mismo, a su consejo, cierra sus oídos. En una ocasión, hermanos, en el libro de Lucas, Jesús dijo: a quien a vosotros reciben, a mí me recibe. Y a quien vosotros rechaza, a mí me rechaza. El consejo de Dios, hermanos, es bueno. Dios quiere, hermanos, darnos una mejor vida eterna. Pero soy yo el que decido si lo tomo o lo rechazo. Mas, sin embargo, hermanos, muchos, es triste, deciden rechazar a Dios, aun cuando tienen el conocimiento y saben las consecuencias que acarrearán en sus vidas si dan marcha atrás. Dice, hermanos, que es como el perro que vuelve a su vómito. Un día sacó todo aquello, lo dejó, pero como que lo vuelve a tomar. Así es el necio, que decide seguir en el pecado, conociendo la lo quiere o cree. Dice el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Qué tan difícil, hermanos, es volver al Señor cuando se conoce la verdad. Es casi imposible. Porque conociendo la verdad, hermanos, como leímos en nuestro capítulo, conociendo la verdad, la desaprobaron, la desecharon, la sacaron de sus vidas. Y como no aprobaron, dice la palabra en el libro de Romanos, tener a Dios en sus vidas. Como no aprobaron tener en cuenta a Dios en su corazón, sino que lo desecharon, Dios los entrega a todo lo que es el pecado. Es triste. Solo Dios de que creyera por primera vez.
las acciones de aquella persona son aún más abominables. Por cuanto conociendo la verdad la desechó. Hermanos y hermanas, quiere darnos salvación y vida eterna en esta preciosa mañana. El mensaje de Dios, hermanos, es expuesto de diferentes formas y maneras. Cada quien tiene su forma de hacerlo. Al final el mensaje es el mismo. Obediencia, la fe, la seguridad, paciencia, la firmeza en lo que hemos vivido y no marchar, desechando la promesa de Dios. Para quienes no se han convertido también, hermanos, Dios ofrece la libertad de la esclavitud de los pecados a los que están atados. Dios ofrece la salvación por medio de muerte. Hallamos la misericordia, como dijo la clase de nuestro hermano, por el sacrificio de Él. Es la única forma. Reconocer a Jesús como mi único Salvador, en el cual tengo la esperanza, por medio de su muerte y su resurrección. Confesar mis pecados y bautizarme para el arrepentimiento de la vida que he llevado. Perseverar en la doctrina de Cristo y no apartarme ni a diestra ni siniestra, porque haciendo esto alcanzaremos la misericordia. Y aquí viene la pregunta, hermanos, y con esto quiero terminar. ¿Cómo estoy ante Dios? ¿Recibo el consejo o lo rechazo? ¿Ando conforme a Dios quiere que ande? Porque hay quienes que llevan la doble vida, hermanos. Astutos para hacerlo. Pero ante Dios escapar. Para Dios que será que vomitado. Por cuanto no eres ni tibio ni caliente, yo te vomitaré. La inconstancia. Sí. 6. Os servimos. Las usted y quiere salvar su alma. Es usted el que decide aceptar la invitación o rechazarla. Nos ponemos de pie, hermanos, mientras nuestro hermano nos trae un canto. Y mediten esto. Dios quiere lo mejor. Creación. Pero